con el sector productivo, lo que se prevé, esta crisis que ya venimos contando del sector yerbatero, que va a impactar brutalmente, por lo que venimos viendo, en los trabajadores rurales también, ¿no? En los y las tareferas, y esta reforma laboral que no terminamos ni siquiera de acceder a los borradores, ¿no? Está en línea para charlar un ratito. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Matías, bueno, vas a venir a discutir sobre reforma laboral en un contexto, por lo que vemos, la convocatoria hecha por docentes, trabajadores rurales, porque hay un sindicato de tareferos y tareferas, un movimiento campesino y trabajadores del Estado. Así que en un contexto muy particular también. Sí, sí, lo cual habla de la preocupación, por supuesto, que existe en general en los trabajadores y las trabajadoras por esta reforma que, aunque no conozcamos su texto definitivo, sí tenemos de por dónde viene, y sobre todo lo que sabemos es que es una reforma regresiva, es decir, que lo que se plantea es quitar derechos con el supuesto objetivo de que de ese modo, de algún modo, dinamice la economía, crezca el empleo, sobre todo crezca el empleo registrado. Y bueno, el primer problema que vemos, y es lo que venimos advirtiendo, es que eso es falso, porque nunca en la historia ni de Argentina ni del mundo una reforma laboral regresiva contribuyó al crecimiento de la economía o del empleo. Son cosas, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La economía y el empleo crecen eventualmente frente a determinadas políticas económicas que tiendan hacia eso, hacia que se produzca más y crezca el consumo. No es nunca una legislación laboral lo que lo determina. Entonces, bueno, ese es un poco el escenario, por lo menos el primer tenemos, y que debemos contradecirlo todo lo que podamos, porque no deja de ser un engaño. Matías, llevando esto más allá de la Argentina, digamos, porque esto es un fenómeno que uno está empezando a ver en diferentes lugares del planeta, y en algunos lugares empezó antes, ¿no? La derecha como que viene planteando esto que decías, flexibilización, desregulación del mercado laboral, estoy usando las palabras de ellos, ¿no? Restringir el derecho a huelga, restringir la negociación colectiva, la afiliación sindical. Digamos que es un plan total y intenta ser global, si no me equivoco. Sí, y tampoco nuevo. O sea, tiene muchas décadas. En realidad, cada vez que un gobierno de derecha, neoliberal o algún que se ubique en algún lugar de ese espectro, lo que plantea es la necesidad de una reforma regresiva. Siempre en ambos aspectos, como bien decís, no solo en la pérdida o en la quita de derechos individuales, es decir, no sé, jornada, salario, indemnizaciones por despido, etcétera, sino también, y a veces fundamentalmente, en lo colectivo, es decir, restringir el derecho de huelga, condicionar el derecho a la negociación colectiva, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos, incluso poner trabas en el derecho de asociación, en fin, pareciera ser que es un mismo manual que comparten todos los gobiernos de estas características cuando asumen, ¿no? Algunos pueden llegar más lejos, otros más cerca, otros no pueden ni siquiera avanzar en ese sentido, por suerte, pero normalmente es la resistencia del propio movimiento obrero lo que hace, y de los trabajadores y las trabajadoras en general, lo que hace que eso pueda avanzar o no, ¿no? Matías, desde la llegada de Milei y sus políticas al gobierno, ¿cuánto ya de la legislación vigente se fue tensionando y se fue de alguna manera también agrediendo, podríamos decir? Pienso en el decreto 7023, después en la ley bases. ¿Cuánto de este caminito ya está hecho? Bastante, porque si bien el DNU 70 del 23, en su aspecto laboral, ¿no?, en la reforma laboral que contenía, no tuvo vigencia y fue declarado rápidamente inconstitucional, sí la ley bases incluyó una reforma laboral regresiva y bastante profunda,
extendió el periodo de prueba, introdujo la figura de los monotributistas como excluyéndolos del trabajador autónomo, le dice, excluyéndolo de la legislación laboral, extendió las posibilidades de subcontratación y tercerización, autorizó los despidos discriminatorios, encareciéndolos un poquito nada más, en fin, toda una serie autorizó también el despido por causa de la participación en una medida de acción directa, en fin, fue una reforma profunda, no tan abarcadora como sí había sido el intento del DNU 70, por lo cual lo que creemos es que esta reforma que se va a presentar ahora en gran medida va a ser aquello que estaba en el DNU 70 y que no pudo ser incluido en la ley base. ¿Qué pasa con el sistema judicial, específicamente el fuero laboral? Digamos, es de esperar que se avance o se intente avanzar fuertemente contra la legislación respectiva y contra el fuero en sí mismo, ¿o me equivoco ahí también? Contra el fuero se avanza hace muchos años, porque de algún modo es la abeja negra del Poder Judicial, claro. Y en general, si bien en cada una de las jurisdicciones o provincias tienen su autonomía, en esto los gobiernos más o menos son concordantes en que es uno de los fueros que tiene una menor financiación, o sea, el presupuesto es el más bajo, faltan insumos, falta personal, faltan jueces. Yo puedo hablar sobre todo con más conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Faltan casi un tercio de los jueces, la Cámara de Apelaciones tiene la mitad de sus jueces, y falta personal, el juicio duran 8 años. Entonces ya hay una crisis que hace que el trabajador sea una tortura, un dolor de cabeza tener que ir a judiciar algo. Si uno va es porque ya no tiene otra posibilidad, no le queda más otro camino que ir a ese derrotero kafkiano, y los que ganan son los empleadores, ¿no? Porque licúan sus deudas a 7, 8 años, y en el medio, por la necesidad que tiene cualquier persona de llegar a un arreglo, por ahí le ofrecen un cuarto, la mitad le correspondería, y la persona trabajadora o trabajadora que inició el juicio, renunciando a derechos, muchas veces acepta cualquier acuerdo. Sin embargo, está instalado esto de la industria del juicio, claro, y del trabajador como gran ganador en ese escenario. Es un relato que siempre aparece en los momentos previos a la presentación de una reforma laboral como esta, es decir, regresiva, y entonces plantean que es el camino para terminar con esta supuesta industria del juicio. Es falsa por lo que acabo de decir, pero incluso estadísticamente el mercado de trabajo en Argentina tiene una ilegalidad que ronda el 40%, es decir, hay casi 6 o 7 millones de personas que están contratadas, que trabajan para alguien, pero esa relación no está registrada, y entonces no aportan a la seguridad social, no se van a poder jubilar, si se accidentan no tienen ART, seguramente no cobran horas extras o un salario menor. Bueno, todos los días pudieran estar iniciando un juicio. Sin embargo, la litigiosidad no llega al 1% de esa potencialidad, claro, que tiene la judicialización o la litigiosidad. O sea que es falso hasta estadísticamente. Hay otra cosa, por estos días nos enterábamos de lo que ocurre en una gran superficie de comercialización, una cadena de supermercados que reemplaza a sus empleados históricos, los más antiguos, los de sueldo por convenio, por empleados que uno los ve con el mismo uniforme, haciendo la misma tarea, cumpliendo los mismos horarios, pero que no trabajan para la empresa, sino para una cooperativa de trabajo que terceriza. Esos son fenómenos relativamente recientes, obviamente percibiendo un tercio de lo que gana el trabajador registrado con salario de convenio. Sí, en nuestro país, en nuestro sistema, en el mundo, la tercerización y la subcontratación es una política empresarial que tiene 50 años, ¿no? Comenzó en los años 70 y se fue extendiendo, y tiene un objeto muy claro, uno, el que vos recién describís, que haya trabajadores en un mismo lugar que ganen menos que el resto, ¿no? Es decir, un beneficio económico directo para las empresas, además de desresponsabilizar a ese empleador, porque claro, termina siendo empleado de una empresa subcontratista y no de ese supermercado o de cualquier otra empresa. Y también dividir a los trabajadores, porque por ahí ya no son del sindicato de empleados de comercio, son de otro sindicato, se aplica otro convenio. Entonces, esto es una estrategia que tiene esos objetivos. Desandar ese camino es muy difícil. Hizo esto porque ahora
se consiguieran trabajadores de esa empresa de trabajo eventual, por ejemplo, y nunca del supermercado. Pero bueno, es una batalla que hay que dar, que tienen que dar los sindicatos, que es difícil judicializar, porque eventualmente se termina logrando que el supermercado, para hablar del ejemplo que mencionabas, termine respondiendo frente al cumplimiento de la subcontratista, pero nunca a que cobren el salario que le correspondería, porque hay actividades que no debieran ser subcontratadas o tercerizadas, que son las que hacen al giro normal de la empresa, ¿no? Un supermercado, un repositor, se supone que es parte de lo que está haciendo, pero en manos de los jueces muchas veces, la jurisprudencia es dispar, y además, volvemos a lo que decíamos antes, esa persona, si es despedida, tiene que reclamar en un juicio durante 6 o 7 años, ¿no? Claro. Matías... Todo atenta para que eso se legalice y que reclamar es muy difícil. Pensaba, ¿hay una reforma laboral que debamos impulsar o discutir los y las trabajadoras? ¿Una agenda, ítems que debamos discutir desde los y las trabajadoras? Por supuesto. Toda ley se puede reformar y en general muchas veces se puede reformar para bien. Lo que hay que tener en claro para abordar un debate de estas características es esto que conversábamos al comienzo respecto a la finalidad de la ley. Si viene el gobierno y plantea es necesario reformar la ley de manera regresiva para que crezca el empleo registrado, y es muy difícil, no hay punto de coincidencia. El objetivo es falso, no va a haber un crecimiento de empleo por una reforma regresiva, y no estamos de acuerdo con restar derechos, al contrario. Ahora, podemos nosotros poner en discusión una ley, un proyecto de ley, para que trabajar sea menos penoso, para que se trabaje en mejores condiciones, para que se trabaje menos. Una ley. Argentina tiene la jornada laboral más larga del mundo, 48 horas semanales. El mundo es 44 horas, 40. En fin, hay muchísimas cuestiones que se pueden y deberían reformularse. O el tema de la tercerización que acabamos de comentar, cómo no va a ser reformulado de modo de que no se generen esas injusticias o los accidentes. Hoy está naturalizado que una persona va a trabajar y puede volver lesionado, enfermo, hasta puede perder la vida, puede perder un brazo, y lo único que se discute es cuánto debe indemnizarse eso. ¿Por qué no se establecen comités mixtos de seguridad y higiene para que los trabajadores se involucren en la prevención, o una ley para que se prevengan los accidentes y no se naturalicen? En fin, muchísimas cuestiones. Las licencias, hoy sigue existiendo un régimen de licencias. Cualquier padre que tiene un hijo por nacimiento tiene 2 días de licencia. ¿Cómo no va a poder tener una licencia más larga? Incluso compartir las tareas de cuidado eventualmente con su pareja. Bueno, hay tantas cosas para discutir, pero claro, con otro objetivo, ¿no? Con que trabajar sea menos penoso, con que no vivamos para trabajar, sino trabajemos para vivir. Claro. Te llevo a otro tema porque, digamos, todo esto está como mezclado y muy cruzado con qué votan los jóvenes, por qué votan lo que votan, qué pasa con el trabajo registrado y en regla para los más jóvenes. El universo laboral para los más jóvenes está cada vez más complejo, sino imposible. ¿Cómo analizás eso o cómo ves eso a la luz de todo lo que hay que continuar discutiendo, digamos, y la fuerza muchas veces en esas discusiones tendrá que ponerle a la gente de las nuevas generaciones? Bueno, a ver, hay un desempleo creciente, hay un empleo mayormente no registrado, y hay una gran precariedad laboral con salarios de miseria, con situaciones, necesidad de tener más de un empleo, ¿no? Lo que se denomina pluriempleo. Todo eso habla de una situación crítica en el mercado de trabajo, que para abordarla hace falta una política económica distinta, como decíamos antes, ¿no? Una política económica que tienda a que los ingresos sean mucho mayores, que de ese modo crezca el consumo, que cuando crezca el consumo genere la necesidad de producir más, y con eso la necesidad de más empleo. Ahí se crea trabajo genuino. Cuando crece la economía, digamos, es cuando crece el empleo, y entonces eso es una forma de combatir el desempleo y por lo tanto las posibilidades de empleo para todas las categorías, para jóvenes, para grandes, para todos los que tengan la necesidad de trabajar, y sobre todo con mayores salarios. Es muy común escuchar esto de que, bueno, un joven prefiere trabajar para Rappi porque maneja sus tiempos. Yo no sé, ¿a algún joven le ofrecimos que trabaje 8 horas en una empresa en blanco, con vacaciones, con un convenio colectivo y con un salario de 2,5 millones de pesos, que es lo que debiera ganar según la ley cualquier persona? A ver si es cierto que prefiere trabajar repartiendo
por 900.000 o 1.000.000 de pesos. Ujú. Matías, ¿y cómo es esta discusión, pensando un poco más en Latinoamérica, pensando también en tu rol como presidente de esta Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas? ¿Qué está pasando en los otros países de nuestro continente? Bueno, la situación es igual de crítica, en algunos países más profunda, en otros menos. Hay muchos ejemplos que tomar. Por ejemplo, se utiliza mucho en nuestro país el ejemplo de Perú, ¿no? Ujú, Como un Ujú, modelo a ujú. llegar. Bueno, Perú tiene una sindicalización del menos del 5%, es decir, muy pocos sindicatos, tiene un empleo informal que supera el 60%, tiene uno de los salarios más bajos de la región, tiene alto desempleo, es decir, es un modelo para los empresarios, claro. para tener mayor rentabilidad, con posibilidad de mayor explotación, sin sindicatos, pero bueno, es digamos una legislación laboral que se fue destruyendo desde los años 90 con el gobierno de Fujimori y nunca se recuperó. Ahora otros gobiernos están intentando recorrer el camino contrario, ¿no? Paraguay Es es el otro caso de ejemplo Colombia. que nos ponen. Paraguay, Claro. que estamos acá enfrente nosotras. Paraguay, exactamente. En Paraguay, el empleo no registrado, tal vez usted lo sepa mejor que yo, formalmente supera el 60%, pero en los hechos todo el mundo asegura que debe estar en el Ujú, 80%. ujú. Ujú. La sindicalización tampoco llega al 5%, 3%, sindicato por empresa, eh, mayormente en el Estado, y Ujú. divididos por organismos, más de un sindicato por organismo, sin posibilidad de negociar colectivamente, Sí. con muy poca fuerza, ¿no? Que eso es lo que, esa debilidad es lo que hace que la realidad sea esa que es. Ujú, ujú. Con un proceso represivo muy fuerte, además, en toda esa zona. Sí. Matías, un poco para cerrar, ¿qué márgenes de maniobra ves, en este caso ya a las organizaciones sindicales, a las centrales, para posicionarse en esta discusión? Bueno, mucho, porque más allá de lo que el Congreso pueda debatir respecto al procedimiento para sancionar una ley, ¿no? Que una Cámara lo aprueba, la otra después lo discute, el Poder Ejecutivo la promulga, en fin, todo lo que la Constitución Ujú, prevé como forma de sancionar una ley, también existen otros mecanismos igualmente constitucionales para que la sociedad tenga posibilidad de participar en esas discusiones, ¿no? Y una principal para los trabajadores, hablando de una ley que va a perjudicarles la vida, es la libertad de expresión, el derecho de protesta, el derecho de huelga, de manifestación. Y ahí son los sindicatos y las centrales los que tienen que dar el primer paso, ¿no? Convocar a resistir esta reforma porque es muy difícil después revertir. Si una reforma laboral tan regresiva como esta se aprueba, después a veces pasa mucho tiempo para volver atrás y en Totalmente. el camino queda muchas personas que empeoran sus condiciones de vida y de trabajo. ujú. Claro, claro. Matías, muchísimas gracias por este tiempo y reiteramos, va a estar el jueves en Monte Carlo, así que seguramente después vamos a compartir un poco parte de lo que se vivió ahí también. Mil gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Hablábamos con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, que va a estar en Monte Carlo el jueves, como decíamos, a partir de las 16, jueves 20 de noviembre, en el Salón de Cultura del Bicentenario. Es una convocatoria hecha por el Sindicato de Tareferos, el Ujú, Movimiento Pedagógico de Liberación, el Movimiento Campesino de Liberación y ATE. ujú, Así que es interesante también ese universo ujú. de sectores que claramente son afectados por estas crisis que venimos contando y que van a ser afectados también por la reforma laboral. De hecho, el título de la charla es La reforma laboral y su impacto en los trabajadores. Qué bueno los datos, porque bueno, viste que te dicen, sí, tenemos que ser como Perú, el Sí. superávit de Perú, el crecimiento de Perú, claro, 60% de los trabajadores en negro, sindicalización menos del 5%, legislación laboral prácticamente inexistente o muy poco útil para el trabajador, digamos. El ejemplo de Paraguay,
Sector informal por encima del 70, casi 80%. Sindicalización laboral inferior al 3%. Salarios, obviamente, paupérrimos. Entonces, claramente acá hay que discutir con números, pero con todos los números. No solamente con los números, como es así, crecimiento. Claro, ¿de quién? Y voy a hacer otro ejemplo, mira. Hace más o menos, porque, qué sé yo, uno a veces ha leído alguna que otra pavada. Hace más o menos unos 20 años decía, el mundo está dividido entre el 10 o 12%, 18%, no me acuerdo cuánto, de la población que tiene el 80% de la riqueza mundial, el resto de la población está bueno. Hoy son 5 tipos. A saber, Bezos, Zuckerberg, el dueño de, que no me quiero ni acordar, Elon Musk, y Doma. El dueño de ChatGPT y no sé qué más. 5. Entran en un auto los tipos. Son dueños del 90% de la riqueza del planeta. O sea, de eso estamos hablando. Y conducen nuestras vidas de una forma... Uno de ellos declaró hace alguna semana atrás, semana y media, la democracia está agotada. La democracia no le sirve, no le es útil al capitalismo. Ramsés, volvé. Y una cosita, volvé, Ramsés. Miguel, para complejizar esto que hablaba Matías Cremonte, que vos le planteabas las inquietudes de los jóvenes. Hay una encuesta que acaba de publicar ayer Suban Córdoba para jóvenes, una encuesta que releva jóvenes entre 16 y 30 años. ¿Qué indaga Suban Córdoba? Sobre sus intereses políticos. Y dicen que hay un interés por la política, pero descreen de las instituciones y de los dirigentes. Y descreen particularmente en los partidos políticos, de los movimientos sociales. Entra también en esta discusión de las organizaciones sindicales, claramente. Confían en las universidades y en el presidente. Confían más en las universidades y en el presidente que en el Congreso y en los partidos políticos. Un dato para seguir mirando, pensando en los desafíos que hay, porque ese es un universo al que hay que ir a interpelar, porque además implica otros desafíos a la hora de organizarse con ese sector de trabajadores precarizados, atravesados por las aplicaciones, por el discurso esto del yo manejo mis tiempos, que también me parece que hay una cantidad de cuestiones que las organizaciones sindicales van a tener que discutir, repensarse. Hay muchas dirigencias que no la están pudiendo, no la ven, diría Milei, porque realmente no lo pueden ver. Y no pueden ni discutir las prácticas hacia dentro de las organizaciones, mucho menos abrir las organizaciones para empezar a discutir con estos trabajadores cómo es la representación que se necesita. Claro, viste que en la ciencia biológica siempre se habla de la tendencia a la homeostasis, es decir, que todo más o menos continúe como está, porque cualquier alteración de esa homeostasis, digamos, que la célula pueda absorber agua, y si es vegetal, la luz del sol, y se alimente con la clorofila que genera. Si vos alterás alguno de esos factores, algo se rompe, deja de funcionar o se muere. Entonces, posiblemente, el miedo de muchas organizaciones y de los dirigentes de estas organizaciones es que, como vos decís, ponemos todo a discutir y yo me quedo sin laburo. Sí. Me parece que este es un momento donde no hay muchas opciones tampoco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hay mucha gente que se resiste a abrir y a abrirse, que también estaría bueno, es una temporada para que algunos y algunas se puedan abrir. Primavera. Sí, tal cual. 17:02 minutos. La mesa está servida, amigos por aquí, la familia que se arregla.